Hola mundo, mi nombre es Marilyn Vidal y desde Chile estamos compartiendo este video en el que vamos a estar viendo conceptos claves o necesarios de entender para continuar con este aprendizaje en programación. Así que no te lo pierdas. ¿Qué es una clase en programación? Según lo que pude buscar en internet, lo primero que me apareció al googlearlo dice así: una instancia u objeto de una clase es una representación concreta y específica de una clase y que reside en la memoria del ordenador. Los atributos son características individuales que diferencian un objeto de otro y determinan su apariencia, estado u otras cualidades. Este es un concepto general para tratar de entender todos estos conceptos claves que debemos tener una referencia al menos de qué quiere decir, porque de aquí en adelante y constantemente en programación vamos a estar hablando de estos conceptos como algo natural, por lo que ya tener claro a qué hace referencia es bastante bueno. Primero vamos a ver y a imaginarnos estos conceptos como una escalera. En la parte superior vamos a tener a la clase y tenemos que imaginarla como el concepto más global, y así vamos a ir escalando y bajando en cada uno de los conceptos. Cuando a mí me enseñaron qué es una clase, me explicaron que la clase es un molde, y efectivamente la clase es un molde, y en ese molde vamos a poner objetos. Por ejemplo, imaginémonos un molde pequeño en donde nosotros podemos hacer cupcake o podemos hacer hielo o podemos hacer chocolates en esos moldes. Y el molde va a ser nuestra clase y las cosas que nosotros podemos hacer en él son los objetos. En ese caso, nuestro objeto sería el cupcake, el quequito. El molde es la clase, mientras que el cupcake es nuestro objeto. Y ese queque tiene características que las hacen distintas a otros queques. Por ejemplo, la cantidad de azúcar que tiene, el sabor, si va a ser de chocolate, de naranja, y todos esos son sus atributos. Y a la misma vez, los métodos van a ser las cosas que yo pudiese hacer con ese queque. Por ejemplo, quizás venderlo, comerlo, o no sé, podríamos decir que me pueden quitar el hambre, etc. Pero imaginémonos este concepto como una escalera y el más amplio va a ser la clase. Así que vamos a ver otros ejemplos. En este caso, estamos diciendo que la clase va a ser planeta. Y aquí, por ejemplo, si yo te pregunto ¿qué ves acá? ¿Qué es esta figura? Si no sabemos específicamente qué planeta es, vamos a decir simplemente planeta. Y esta otra figura que está acá, ¿qué es? Es un planeta. Y esta otra figura que tenemos acá, ¿qué es? Es un planeta, también es un planeta. Pero cuando ya sabemos que todos estos son planetas, ¿cómo los podemos diferenciar? Y ahí nosotros le ponemos un nombre a cada una de estas figuras, que aparte de ser planetas, también son un objeto. Y ese objeto va a ser el nombre específico que tiene este planeta. En este ejemplo vamos a utilizar la Tierra. Volvamos a la definición. Dijimos que una instancia u objeto de una clase es una representación específica y concreta de la clase, por lo que el objeto es una representación concreta y específica. Cuando yo digo Tierra, estoy haciendo una representación específica de lo que es un planeta, que es uno de los planetas. Por eso decimos planeta Tierra. Es una representación específica. ¿Ya? Entonces, recuerden que tenemos la escalerita. Primero tenemos el concepto clase, que va a ser planeta, y posterior y específico el objeto planeta Tierra. Este planeta Tierra, va a tener características, que son los atributos, que los hacen distintos a otros planetas. Los atributos para este ejemplo podrían ser tamaño, tiene agua, tiene una capa de ozono, tiene la corteza terrestre, entre muchas otras cosas. Esos son los que los hacen diferentes a otros planetas que existen.
La Tierra en particular tiene estas características que la hacen única. Y al mismo tiempo existen los métodos, que son las cosas que este objeto puede hacer, como girar, rotar en su propio eje, entre quizás muchas otras cosas más que aún no conocemos incluso. Otro ejemplo de esto, aún más sencillo, o quizás más gráfico a la vez, vamos a tener que la clase es un auto. Cuando hablamos de auto podemos hablar de muchos tipos de autos y esa va a ser nuestra clase. La clase es el auto y así como existe el taxi, los city car, los sedán, no sé, muchos otros, vamos a pensar que entonces el auto es nuestro molde. Porque cuando nosotros pensamos auto podríamos imaginarnos muchos tipos de autos que responden a un molde en particular. En general todos los autos se parecen en algunas cosas. Entonces vamos a decir que la clase va a ser el auto, mientras que el objeto para este ejemplo va a ser el taxi. Porque así como existe el taxi, podría haber sido, no sé, el objeto city car, el objeto sedán, el objeto, etc. Lo que nosotros podamos imaginar y entender como auto. Este objeto va a tener atributos que pueden ser la marca, el modelo, color, el precio, etc. Y los métodos son las cosas que este objeto puede hacer, como partir, echar a andar el auto, frenar, acelerar, detenerse, entre otras cosas. Estos ejemplos son muy gráficos para poder entender lo que es clase, objetos, atributos y métodos. Vamos a volver a la escalera y recordemos que entonces el concepto global sería la clase. Y la clase tiene objetos o puede tener varios objetos. Y el objeto a su vez tiene atributos que lo hacen únicos y diferentes. Y los métodos son las cosas que nosotros podemos hacer con él. Bueno, espero que te haya gustado este video en el cual estuvimos viendo algunos conceptos que son necesarios para comprender el lenguaje de la programación. Cuando veas estos videos o en otros canales veas otros videos en donde dicen vamos a crear una clase o vamos a instanciar esta clase y ya más o menos entiendas de qué cosas se está hablando. Así que si te gustó, por favor suscríbete, activa la campanita y dale like a este video para que me ayude a mí a poder hacer más videos como este. Chao.